El coraje de mi hermana. La primera vez que vi la cara golpeada de mi hermana gemela, sentí como si estuviera mirando a una desconocida que había sido golpeada por el hombre que prometió amarla para siempre. Esa noche, tomé una decisión que cambiaría la vida de ambas. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé compartir. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Margarita, y a mis 72 años, nunca imaginé que estaría contando esta historia. Pero aquí estoy, sentada en mi pequeño departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México, con la luz del otoño filtrándose por la ventana de mi cocina, finalmente lista para decir la verdad sobre lo que pasó esa terrible noche de octubre hace 3 años. La mañana que todo comenzó, estaba preparando mi café habitual en mi pequeña cocina. El calentador hacía su ruido familiar, y el aroma del café quemado se mezclaba con el persistente olor de la soledad de ayer. A través de mi ventana, podía ver las calles concurridas de la Roma abajo, gente apurada hacia el trabajo, hacia la vida, hacia algún lugar que importaba. Les envidiaba su propósito. A los 72 años, pensaba que ya lo había visto todo. Había criado a 3 hijos como madre soltera después de que mi marido muriera joven. Había trabajado turnos dobles en la fábrica textil de Iztapalapa durante 30 años. Mis manos volviéndose ásperas y mi espalda curvada de tanto inclinarme sobre las máquinas. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente 12,000 pesos. No mucho para mostrar por una vida de sacrificio, pero era mío. Esa mañana, como cada mañana desde que me jubilé hace 2 años, sentía el peso del vacío. Mis hijos llamaban una vez a la semana. Tal vez 2 si tenía suerte. Mis nietos apenas conocían mi nombre. Llenaba mis días con telenovelas y visitas al mercado Medellín que alargaba lo más posible, solo para tener a dónde ir. Entonces sonó mi teléfono. Apenas eran las 8 de la mañana, y el sonido cortó el silencio como un cuchillo. Casi no contesto. ¿Quién llama tan temprano a menos que algo esté mal? ¿Margarita? La voz estaba quebrada, apenas un susurro. Lilia. Mi hermana gemela, pero sonaba diferente, hueca. ¿Lilia? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Puedo ir a tu casa? No había visto a Lilia en 3 meses. Solíamos ser inseparables, nacidas con apenas minutos de diferencia, compartiendo todo, desde ropa hasta sueños. Pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Se había casado con Jaime hace 15 años, un exitoso banquero de inversiones que gestionaba carteras valoradas en millones de pesos. Vivían en una hermosa casa en Polanco, el tipo de lugar con el que yo solo podía soñar. Jaime había hecho una fortuna en la bolsa, y su riqueza parecía interminable. Mientras yo sobrevivía con mi pequeña pensión del IMSS, Lilia vivía en el lujo. Ropa de diseñador, vacaciones caras, una casa valorada en más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Pero el dinero estaba a punto de aprender. No podía comprar seguridad. 20 minutos después, estaba en mi puerta. La abrí y quedé sin aliento. El lado izquierdo de su cara estaba morado e hinchado. Su labio estaba partido. Su elegante blusa de seda estaba rasgada en el hombro, revelando un moretón que se extendía por su clavícula como tinta derramada. Dios mío, Lilia. Pasó rápidamente junto a mí, sus movimientos nerviosos y rápidos, como un animal herido buscando refugio. Fue directamente a mi sala y se desplomó en mi viejo sofá, el mismo que tenía desde hace 15 años, con su estampado floral desgastado y cojines hundidos. «No digas nada», susurró, su voz apenas audible. «Por favor, no digas nada». Pero, ¿cómo podría no decir nada? Esta era mi hermana, mi gemela, mi otra mitad. Habíamos compartido el vientre, secretos de infancia, sueños de envejecer juntas rodeadas de familias amorosas. Ahora estaba sentada en mi sala pareciendo que la había atropellado un camión. «¿Quién te hizo esto?», pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, se estremeció ante la pregunta, su mano instintivamente moviéndose para cubrir el moretón en su mejilla. «Me caí», dijo, sin mirarme a los ojos, «por las escaleras». «Qué torpe soy». Me senté a su lado,
con el corazón roto. Incluso cuando éramos niñas, Lilia había sido la grácil. Podía bailar por una habitación sin mover una sola partícula de polvo. Ella no se caía por las escaleras. Lilia, por favor, háblame. Su fachada se desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus ojos hinchados y sollozó en sus manos. Está empeorando, Margarita. Mucho peor. La sostuve entonces. Mis brazos de 72 años todavía lo suficientemente fuertes para acunar el dolor de mi hermana. Olía a perfume caro y miedo. Una combinación que me revolvió el estómago. ¿Desde cuándo? Pregunté. 2 años. Tal vez 3. Ya no lo sé. El tiempo se vuelve borroso cuando siempre estás caminando sobre cáscaras de huevo. 2 años. Mientras yo me quejaba de mi soledad, mi hermana había estado viviendo aterrorizada a solo unas colonias de distancia. Mientras yo me preocupaba por tener suficiente dinero para el mandado, ella calculaba cómo sobrevivir cada día en una casa llena de riqueza y violencia. ¿Por qué no me lo dijiste? Se alejó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Incluso llorando, incluso rota. Trataba de mantener algo de dignidad. ¿Qué podrías haber hecho? Apenas tienes suficiente para ti misma. Y Jaime tiene conexiones en todas partes. Abogados, jueces, comisionados de policía. Solo sus inversiones en criptomonedas valen más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Su cartera incluye acciones de cada empresa importante que puedas imaginar. Tiene activos escondidos en cuentas que ni siquiera conozco. ¿Quién me creería a mí por encima de él? Entendí entonces. No se trataba solo de violencia física. Se trataba de poder, de dinero, de un sistema diseñado para proteger a hombres como Jaime y abandonar a mujeres como nosotras. Quédate aquí, dije. Quédate conmigo. Lo resolveremos juntas. Negó con la cabeza. No puedo. Si no regreso, vendrá a buscarme. Y me encontrará. Siempre me encuentra. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Entonces yo iré en tu lugar. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. Tal vez la había perdido. ¿De qué estás hablando? Somos gemelas, Lilia. Solíamos intercambiar lugares cuando éramos niñas. ¿Recuerdas? Engañar a los maestros, a los novios, a todos. Podemos hacerlo de nuevo. Margarita, tenemos 72 años. Esto ya no es un juego. Exactamente. Tenemos 72 años. ¿Qué me queda por perder? ¿Mi departamento vacío? ¿Mis 12,000 pesos? ¿Mi inexistente vida social? Hablaba en serio, mortalmente en serio. Por primera vez en años, sentí un propósito ardiendo en mi pecho. No te hará daño de la misma manera que te lo hace a ti. No estoy invertida en mantener las apariencias. No tengo miedo de perder un estilo de vida que nunca tuve. Y estoy segura como el infierno de que no voy a dejar que continúe aterrorizando a mi hermana. Lilia tomó mis manos. Margarita, no entiendes. Jaime no es solo violento. Es calculador. Sabe exactamente cómo lastimar a las personas sin dejar evidencia. Ha destruido a mujeres antes que a mí. Su primera esposa, Sofía, simplemente desapareció. Se mudó a Monterrey, dijo. Empezó de nuevo. Pero encontré cartas que dejó, escondidas en el sótano. También estaba aterrorizada de él. Esta información me golpeó como agua helada. Jaime no era solo un marido abusivo. Era un depredador, sistemático y peligroso. Con mayor razón hay que detenerlo, dije. Con mayor razón alguien debe mostrarle lo que es el miedo. Esa tarde, lo planeamos cuidadosamente. Lilia se quedaría en mi departamento mientras yo iba al suyo. Jaime esperaba que ella estuviera en casa para la hora de la cena. Tenía una reunión de negocios esa noche, alguna videoconferencia internacional sobre inversiones en criptomonedas. Estaría distraído, concentrado en sus millones en lugar de prestar mucha atención a los detalles. Tuvimos suerte de que Lilia y yo todavía nos pareciéramos notablemente. La misma altura, la misma complexión, el mismo cabello plateado, aunque el mío era más corto y menos peinado. Con un maquillaje cuidadoso para cubrir mis arrugas y acentuar las suyas, más su ropa de diseñador y joyas, podría pasar por ella con poca luz. Recuerda, me instruyó Lilia mientras aplicaba base en mi cara. Le gusta la cena exactamente a las 7. Salmón con salsa de eneldo,
Arroz salvaje, sin verduras. Querrás su whisky con hielo, 3 cubitos exactamente. No hables a menos que te pregunte algo directamente. Y pase lo que pase, no lo contradigas en nada. Nada en absoluto. Asentí, memorizando la rutina del cautiverio. Y si quiere, ya sabes, ser íntimo. El rostro de Lilia se oscureció. No lo hará. No después de anoche. Por eso estoy tan golpeada. Estaba enojado por algo del trabajo, algún trato que fracasó. Cuando Jaime está enojado, la toma conmigo, pero luego no quiere tocarme durante días. Dice que le doy asco cuando estoy dañada. La forma casual en que lo dijo me rompió el corazón. Esto se había convertido en su normalidad. Este ciclo de violencia y repulsión. A las 6:30, estaba frente a la casa en Polanco. El edificio era hermoso, valorado en al menos 20 millones de pesos en el mercado actual. Fachada de cantera perfecta, detalles de hierro forjado, jardineras con flores de otoño. Parecía el tipo de lugar donde vivían familias felices, donde los niños jugaban en el jardín y las parejas envejecían juntas pacíficamente. Dentro, sabía, había una historia completamente diferente. Usé la llave de Lilia para abrir la puerta principal. La casa olía a cuero y colonia cara, con matices de miedo que solo yo podía detectar. La sala estaba impecable, decorada con obras de arte que probablemente costaban más que mis ingresos anuales. Todo estaba perfectamente organizado, de calidad de museo. Frío. Escuché a Jaime antes de verlo. Estaba en su estudio en una conferencia telefónica, su voz retumbando sobre márgenes de beneficio y mercados internacionales. Algo sobre mover activos a cuentas en el extranjero, maximizar los rendimientos de su cartera de acciones. Su riqueza era vasta, construida sobre la desgracia de otros, y protegida por abogados que se especializaban en mantener ricos y poderosos a los hombres ricos. Fui a la cocina y comencé a preparar su cena. El salmón ya estaba descongelado, el arroz salvaje esperando en un caro tazón de cerámica. Todo en esta cocina costaba más que mis muebles, pero se sentía menos como un hogar que mi pequeño departamento con su linóleo agrietado y electrodomésticos de segunda mano. A las 7 en punto, apareció. Jaime no había cambiado mucho desde la boda hace 15 años, excepto por las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de crueldad más que de risa. Seguía siendo guapo de esa manera pulida que el dinero puede comprar. Traje caro, dientes perfectos, uñas manicuradas, pero sus ojos eran fríos, calculadores, vacíos de cualquier cosa que se asemejara al calor humano. «Te estás moviendo lentamente esta noche», dijo, sin mirarme directamente. La reunión se alargó. Necesito comer rápido. Serví su cena sin hablar, mis manos firmes a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Este era el hombre que había estado aterrorizando a mi hermana, que había robado su alegría y la había reemplazado con miedo. Este era el hombre que golpeaba a mujeres, y se sentía justificado al hacerlo. Comió en silencio, ocasionalmente mirando su teléfono para verificar los precios de las acciones. Su cartera valía millones, pero aparentemente no era suficiente. Hombres como Jaime, estaba aprendiendo, nunca estaban satisfechos. Acumulaban riqueza como algunas personas coleccionaban estampillas, siempre necesitando más, nunca encontrando satisfacción. Después de la cena, fue a su estudio y cerró la puerta. Podía oírlo haciendo más llamadas. Algo sobre inversiones en Bitcoin y transferencias internacionales. Limpié la cocina, maravillándome con electrodomésticos que costaban más que mi coche, corriendo agua por un grifo que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comida. Luego esperé. A las 10, salió de su estudio. Tenía la corbata aflojada, las mangas arremangadas. Parecía cansado pero satisfecho, como los depredadores después de una cacería exitosa. «Voy a ver las noticias», anunció. «Tráeme un whisky. 3 cubitos de hielo». Vertí su bebida con cuidado, contando los cubitos, y se la llevé a la sala. Se había instalado en un sillón de cuero que probablemente costaba más que mis ingresos anuales, control remoto en mano como un cetro. «Siéntate», dijo, sin apartar la mirada del televisor. «Tenemos que hablar». Mi corazón comenzó a acelerarse, pero mantuve mi expresión neutral. Me senté en el borde del sofá, manos cruzadas,
tratando de canalizar la sumisión entrenada de Lilia. «Has estado callada esta noche», dijo. «Normalmente después de nuestras conversaciones, eres más disculpadora, más atenta. Nuestras conversaciones». Se refería a después de golpearla. «Estoy cansada», dije suavemente, tratando de imitar la voz de Lilia. Se volvió entonces, realmente mirándome por primera vez desde que había llegado. Sus ojos eran agudos, inteligentes, peligrosos. Por un momento, pensé que sospechaba algo. «¿Cansada?», repitió. «¿De qué? No trabajas. No contribuyes con nada a esta casa excepto gastos y problemas. Todo lo que tienes, todo lo que vistes, todo lo que comes proviene de mi trabajo duro, mis inversiones, mi éxito en el mercado». Me mordí la lengua para no responder. Esto era con lo que Lilia vivía todos los días. Esta disminución constante, esta destrucción sistemática de su sentido de valía. «Deberías estar agradecida», continuó. «¿Sabes cuántas mujeres amarían vivir en esta casa? ¿Tener acceso a mi riqueza? ¿Nunca tener que preocuparse por el dinero?» Quería decirle que mi hermana felizmente cambiaría sus millones por un solo día sin miedo, que ella elegiría la pobreza antes que vivir con él. Pero permanecí en silencio, observando su rostro, estudiando al monstruo con el que mi hermana se había casado. «Pero la gratitud, aparentemente, está más allá de ti. Así que tendremos que continuar con nuestras pequeñas lecciones hasta que aprendas algo de apreciación». Se levantó entonces, dejando su vaso de whisky con deliberado cuidado. Todo lo que Jaime hacía era deliberado, calculado para el máximo efecto. «Sube», dijo. «Espérame en la recámara». Este era el momento. El momento que había temido y anticipado. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando. A los 72 años, no era tan ágil como antes, pero seguía siendo fuerte, todavía capaz de defenderme. Subí las escaleras hasta su recámara, otro escaparate de gusto caro y vacío emocional. La cama era enorme, cubierta de seda y lujo, pero se sentía más como una tumba que como un lugar de descanso. Esperé, escuchando sus pasos en las escaleras, preparándome para lo que viniera. Entró en la habitación y cerró la puerta tras él con un suave clic que sonó como una sentencia de muerte. «Quítate la ropa», dijo en voz baja. Me volví para enfrentarlo, y por primera vez esa noche dejé que viera a la verdadera yo. «No», dije. Parpadeó, sorprendido. Lilia nunca había dicho que no. Lilia había aprendido que la resistencia solo empeoraba las cosas. «¿Perdón?», dije que no. Vi confusión parpadear en sus rasgos. Esto no era parte de su guión. Sus víctimas no lo rechazaban. «Lilia, claramente estás teniendo algún tipo de episodio. Quítate la ropa y súbete a la cama». «Ahora». «No soy Lilia», dije con calma. «Soy su hermana Margarita. Y si me pones un dedo encima, me aseguraré de que el mundo entero sepa cómo eres realmente». Por un momento, solo me miró fijamente. Luego llegó la comprensión, y con ella, la rabia. «¿Dónde está ella?». Su voz era mortalmente tranquila. «En un lugar seguro, en un lugar donde no puedes lastimarla más». Se movió hacia mí entonces, y vi la violencia en sus ojos, la misma mirada que mi hermana había estado viendo durante años. Pero yo no era mi hermana. No estaba rota por años de abuso sistemático. Estaba enojada, y había terminado de tener miedo. «No tienes idea con quién te estás metiendo», dijo, con la mano levantada para golpear. «Tú tampoco», respondí. Y entonces hice algo que nos sorprendió a ambos. Me reí. «¿Quieres golpearme?». «Adelante. Tengo 72 años. He sido golpeada por mejores hombres que tú. He sobrevivido a cosas que te romperían. Y a diferencia de mi hermana, no tengo absolutamente nada que perder». Dudó, su mano aún levantada. «Golpéame», continué. «Y llamaré a la policía. Llamaré a los periódicos. Llamaré a todos en tu precioso círculo social. Y les diré exactamente qué tipo de hombre eres. Tus socios comerciales, tus amigos del golf, tus inversionistas en criptomonedas. Me aseguraré de que todos sepan que Jaime Moreno, el exitoso banquero de inversiones con millones en activos, no es más que un cobarde que golpea a mujeres. Nadie te creerá, tal vez no, pero se preguntarán, te mirarán diferente, recordarán esta conversación cada vez que te vean. Y la duda, Jaime,
Es un cáncer que se extiende. Podía ver el cálculo en sus ojos, sopesando los riesgos, considerando sus opciones. Hombres como Jaime siempre calculaban, siempre buscando el ángulo que más les beneficiara. Además, añadí, no te tengo miedo. Lilia tenía miedo porque te amó una vez, porque tenía algo que perder, pero yo nunca te amé. Creo que eres patético, un hombre débil que solo puede sentirse poderoso lastimando a mujeres. Y los hombres patéticos no me asustan. Algo cambió en su expresión entonces. La rabia seguía allí, pero debajo de ella vi algo que no había esperado. Miedo. Me tenía miedo. Miedo de lo que podría hacer. Miedo de perder el control de su vida perfectamente construida. Lárgate, dijo en voz baja. Lárgate de mi casa. Con gusto. Pero entiende esto. Si alguna vez vuelves a tocar a mi hermana, si incluso le hablas con dureza, te destruiré. No físicamente, porque eso me haría como tú, pero destruiré tu reputación, tus relaciones comerciales, tu posición en la comunidad. Puede que no tenga tu dinero, pero tengo algo que tú no tienes. No tengo nada más que perder, y eso me hace muy peligrosa. Pasé junto a él hacia la puerta, mi corazón latiendo con fuerza pero mis pasos firmes. Esto no ha terminado, me llamó. Sí, lo está, respondí sin voltear. Ha terminado desde hace mucho tiempo. Simplemente no lo sabías todavía. Salí de esa casa y caminé hasta la estación del metro, todavía vistiendo la ropa cara de Lilia, pero sintiéndome más como yo misma de lo que me había sentido en años. El aire de octubre era fresco contra mi cara, y por primera vez en meses, me sentí realmente viva. Cuando regresé a mi departamento, Lilia estaba esperando, caminando por la pequeña sala como un animal enjaulado. ¿Qué pasó?, preguntó en el momento en que entré. Le conté todo, viendo su rostro pasar por la incredulidad, el terror, y finalmente, algo que no había visto en años, esperanza. ¿De verdad le dijiste todo eso? Cada palabra. Empezó a llorar entonces, no de miedo, sino de alivio. No puedo creer que hicieras eso por mí. Lo hice por las dos, dije. Lo hice porque te amo, y lo hice porque alguien necesitaba mostrarle a ese hombre cómo se sienten las consecuencias. Nos quedamos despiertas toda la noche hablando, planeando, tratando de averiguar qué vendría después. Lilia tenía miedo de volver a la casa, miedo de las represalias de Jaime, pero también tenía miedo de irse permanentemente, de renunciar a la seguridad financiera que su riqueza proporcionaba. No tengo a dónde ir, dijo. No tengo dinero propio. Todo está a su nombre. Me tienes a mí, le recordé. Lo resolveremos juntas. A la mañana siguiente, llamé a un abogado que encontré a través de ayuda legal. Su nombre era Daniel Ramírez, y se especializaba en casos de violencia doméstica. Su oficina estaba en un modesto edificio en Tlalpan, nada como los elegantes despachos de abogados que Jaime probablemente usaba. Pero Daniel tenía algo que los abogados de Jaime no tenían. Realmente le importaba la justicia. Tu hermana necesita documentar todo, nos dijo Daniel durante nuestra consulta. Cada moretón, cada amenaza, cada incidente que pueda recordar. La Ciudad de México tiene fuertes leyes contra la violencia doméstica, pero necesitamos evidencia. Durante las siguientes semanas, construimos un caso. Lilia tomó fotografías de moretones viejos y nuevos. Anotó fechas e incidentes, creando una cronología de abuso que pintaba una imagen clara de la crueldad sistemática de Jaime. Encontramos registros médicos de visitas al hospital que había hecho sola, afirmando haberse caído o caminado hacia puertas. Pero Jaime no permaneció pasivo durante este tiempo. Fiel a su naturaleza, trató de controlar la narrativa. Llamaba a Lilia constantemente, alternando entre amenazas y promesas. Cambiaría, decía. Buscaría consejería. Transferiría algunas de sus acciones a nombre de ella. Le daría acceso a sus cuentas de criptomonedas. La haría una verdadera socia en su riqueza. Cuando las promesas no funcionaron, probó la intimidación. Nos hizo seguir por investigadores privados. Hizo que abogados enviaran cartas amenazantes. Incluso trató de internar a Lilia en una institución psiquiátrica, afirmando que estaba teniendo un colapso mental y haciendo acusaciones falsas.
pero por cada movimiento que Jaime hacía, teníamos un contramovimiento. Daniel Ramírez tal vez no tenía los recursos de Jaime, pero tenía experiencia y determinación. Más importante aún, tenía algo que Jaime no esperaba: una red de otras mujeres que habían sobrevivido a situaciones similares. 3 meses después de esa primera noche, estábamos listas para la corte. La audiencia fue en el juzgado familiar del centro, un edificio que había visto miles de historias como la nuestra. Lilia estaba aterrorizada, convencida de que el dinero y las conexiones de Jaime ganarían sobre la verdad y la evidencia. Jaime apareció en la corte luciendo como todo un exitoso hombre de negocios. Traje caro, actitud confiada, un equipo de abogados que probablemente costaba más por hora de lo que la mayoría de las personas ganaban en una semana. Su estrategia era clara: retratar a Lilia como inestable, vengativa, tratando de robar su riqueza duramente ganada mediante falsas acusaciones. Pero Lilia ya no era la mujer rota que había aparecido en mi departamento con moretones en la cara. 3 meses de seguridad, de apoyo, de ser creída habían comenzado a sanar algo esencial en ella. Cuando subió al estrado, su voz era clara y fuerte. Contó su historia simplemente, sin dramatización ni embellecimiento. Mostró fotografías de lesiones. Leyó de su cronología cuidadosamente documentada. Habló sobre vivir con miedo, sobre caminar de puntillas, sobre la destrucción sistemática de su sentido de autoestima. Cuando los abogados de Jaime intentaron atacar su credibilidad, sugerir que estaba mintiendo por ganancia financiera, los miró directamente a los ojos. «Nunca quise su dinero», dijo. «Quería su amor, quería respeto, quería sentirme segura en mi propia casa. El dinero no puede comprar esas cosas, y todos sus millones no podían dármelas». La jueza, una mujer de unos 60 años que había escuchado demasiadas historias similares, escuchó atentamente a ambas partes. Cuando llegó el momento de su decisión, sus palabras fueron medidas pero firmes. «Señor Moreno, se ha presentado como un miembro exitoso y respetable de la comunidad. Sus logros financieros son impresionantes. Su perspicacia empresarial es evidente. Pero el éxito en la bolsa no le da derecho a aterrorizar a su esposa. La riqueza acumulada a través de Bitcoin e inversiones en criptomonedas no justifica la violencia doméstica. Tener millones en activos no excusa el abuso». Le concedió a Lilia una orden de restricción y le otorgó manutención temporal mientras avanzaban los procedimientos de divorcio. No era todo lo que habíamos esperado, pero era un comienzo. La cara de Jaime mientras la jueza leía su decisión es algo que nunca olvidaré. Por primera vez, lo vi realmente asustado, realmente impotente. Su dinero, sus conexiones, su imagen cuidadosamente construida no habían sido suficientes para protegerlo de las consecuencias de sus acciones. Fuera del juzgado, se acercó a nosotras una última vez. Sus abogados trataron de detenerlo, pero su rabia anuló su precaución. «Esto no ha terminado», dijo. Las mismas palabras que había pronunciado en la recámara esa noche. «Sí, lo está», respondió Lilia, su voz firme. «Ha terminado desde hace mucho tiempo. Simplemente no lo sabía todavía». Reconocí sus palabras como un eco de lo que le había dicho a Jaime esa noche. Mi hermana estaba encontrando su propia fuerza, su propia voz. El proceso de divorcio tomó otro año. Jaime luchó contra todo, tratando de proteger sus activos, su reputación, su sentido de control. Contrató contadores forenses para esconder dinero en cuentas en el extranjero. Movió sus participaciones en criptomonedas a carteras no rastreables. Liquidó acciones y alegó pérdidas comerciales para minimizar lo que Lilia podría recibir en el acuerdo. Pero Daniel Ramírez fue implacable. Encontró cuentas ocultas, rastreó transferencias sospechosas y construyó un caso convincente de que Jaime había estado ocultando sistemáticamente activos matrimoniales durante años. Cuanto más excavábamos, más claro quedaba que la riqueza de Jaime era aún mayor de lo que habíamos imaginado, y que había estado planeando este divorcio mucho antes de que Lilia siquiera pensara en irse. Durante este tiempo, Lilia se quedó conmigo en mi pequeño departamento.
2 mujeres de 70 y tantos años compartiendo un departamento de una recámara. Debería haber sido difícil, pero se sentía como volver a casa. Éramos hermanas nuevamente, gemelas nuevamente, apoyándonos mutuamente a través del capítulo más difícil de nuestras vidas. Desarrollamos rutinas que devolvieron alegría a nuestros días. Café matutino y crucigramas. Paseos por la tarde por el Parque México. Programas de televisión nocturnos que veíamos mientras compartíamos un tazón de palomitas. Placeres simples que los millones de Jaime nunca habían podido proporcionar. Lilia comenzó a recordar quién era antes de tener miedo. Comenzó a pintar de nuevo, algo a lo que había renunciado hace años porque Jaime decía que era una pérdida de tiempo. Sus manos, que habían temblado de ansiedad durante tanto tiempo, se volvieron firmes al sostener pinceles y mezclar colores. También comenzó a hablar con otras mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica. A través de la red de Daniel, se conectó con un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en un centro comunitario en Santa María la Ribera. Estas mujeres provenían de todos los ámbitos de la vida, algunas ricas, algunas pobres, algunas jóvenes, algunas mayores, pero compartían la experiencia común de sobrevivir al abuso sistemático. Nunca lo entendí antes, me dijo Lilia una noche después de una sesión grupal particularmente poderosa. Pensé que era mi culpa. Pensé que si pudiera ser mejor, más agradecida, más perfecta, él me amaría como necesitaba ser amada. Pero nunca se trató de mí. Se trataba de su necesidad de controlar, de dominar. El divorcio finalmente se resolvió 18 meses después de esa noche de octubre, cuando tomé el lugar de Lilia. Se requirió que Jaime pagara una pensión alimenticia sustancial y dividiera sus bienes equitativamente. Perdió la casa de Polanco, valorada en más de 20 millones de pesos, que fue vendida y los ingresos divididos entre ellos. Su cartera de inversiones, incluidas acciones valoradas en millones y participaciones en criptomonedas que habían crecido sustancialmente, también fue dividida. Pero más que el acuerdo financiero, Lilia consiguió algo invaluable: su libertad. El día que se finalizó el divorcio, celebramos con una cena en un pequeño restaurante italiano en nuestro vecindario. Nada lujoso, nada caro, solo buena comida y calor genuino. Lilia levantó su copa de vino de la casa y sonrió. «Por las segundas oportunidades», dijo. «Por el amor de hermanas», respondí. «Por ser lo suficientemente valientes para decir que no», añadió. Brindamos. 2 mujeres mayores que habían aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir el coraje sobre el miedo, la dignidad sobre la seguridad, el amor sobre el dinero. Pero nuestra historia no termina ahí. A veces los cambios más profundos no vienen de los grandes momentos dramáticos, sino de las decisiones tranquilas que tomamos cada día después. Con su parte del acuerdo de divorcio, Lilia compró un pequeño departamento a 3 cuadras del mío. No era una mansión, no era una muestra de riqueza y estatus, pero era suyo, verdaderamente suyo, y estaba lleno de luz. Pintó las paredes ella misma, colores brillantes que Jaime habría odiado. Colgó sus propias obras de arte. Exhibió fotografías de personas que realmente la amaban. Creó un espacio que reflejaba quién era ella en lugar de quién alguien más quería que fuera. La ayudé a amueblar el departamento, y lo pasamos muy bien comprando cosas que realmente quería en lugar de cosas que impresionaban a otros. Un cómodo sofá en alegre tela azul, una mesa de cocina donde los amigos podían reunirse, estanterías para todas las novelas que planeaba leer ahora que tenía tiempo y paz. También hicimos algo que se sentía práctico y simbólico. Tomamos una clase de defensa personal juntas. A nuestra edad, no íbamos a convertirnos en heroínas de acción, pero aprendimos que éramos más fuertes de lo que pensábamos. Aprendimos que nuestras voces podían ser armas cuando se usaban con confianza. Aprendimos que no teníamos que ser víctimas solo porque éramos mujeres, solo porque éramos mayores, solo porque no teníamos grandes fortunas para protegernos. La instructora era una mujer paciente llamada Rosa, que había estado enseñando defensa personal durante 20 años. Entendía que no toda la violencia se ve igual y que no todas las víctimas encajan en el mismo perfil. Lo más importante
le dijo Rosa a nuestra clase de 8 mujeres con edades entre 60 y 80 años, es confiar en sus instintos. Todas han sobrevivido tanto tiempo porque son inteligentes y fuertes. No dejen que nadie las convenza de lo contrario. Durante una clase, practicamos diciendo no, con fuerza, proyectando nuestras voces, haciéndonos oír. Suena simple, pero para muchas de nosotras, particularmente para Lilia, fue revolucionario. Había pasado años teniendo su no ignorado, descartado, castigado. Aprender a decirlo con confianza y fuerza era como aprender a respirar de nuevo. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, sucedió algo inesperado. Jaime contactó a Lilia. No a través de abogados esta vez, no con amenazas o manipulación. Envió una simple carta, escrita a mano en papelería cara, preguntando si podía verla una vez más para disculparse adecuadamente. El primer instinto de Lilia fue tirar la carta, pero algo la hizo dudar. Me la trajo, y la leímos juntas tomando café en su soleada cocina nueva. Sé que no tengo derecho a pedir esto, había escrito. Sé que no merezco tu tiempo ni atención, pero he estado en terapia durante el último año, y estoy comenzando a entender el daño que causé. No espero perdón, pero me gustaría tener la oportunidad de reconocer el daño que hice y asumir toda la responsabilidad por mis acciones. ¿Qué piensas?, me preguntó Lilia. Creo que es tu elección, dije. Pero si decides verlo, no tienes que hacerlo sola. Lo pensó durante una semana antes de responder. Acordó reunirse con él en un lugar público, conmigo presente, por solo 1 hora. No más, sin conversación privada, sin discusión de su relación pasada más allá de su disculpa. Se reunieron en un café en La Condesa, con ventanas que daban a la calle. Jaime se veía diferente de como se había visto en la corte. Mayor, más cansado, menos pulido. Su costoso traje fue reemplazado con jeans y un suéter. Parecía, por primera vez desde que lo conocía, un hombre común en lugar de un poderoso depredador. Gracias por aceptar verme, dijo en voz baja cuando nos sentamos. Su voz también era diferente. Carecía del tono dominante que una vez llenaba habitaciones e intimidaba a oponentes. Lilia asintió, pero no habló. Había aprendido que no le debía consuelo ni tranquilidad. He hecho mucho trabajo con un terapeuta que se especializa en violencia doméstica, continuó. He tenido que enfrentar algunas verdades muy feas sobre mí mismo, sobre las formas en que aprendí a relacionarme con las mujeres, sobre el daño que causé no solo a ti, sino a otras. Mencionó a Sofía, su primera esposa, reconociendo que se había ido debido a su abuso, no porque simplemente quisiera una vida diferente. Habló sobre su madre, que había sido controlada por su padre de manera similar, y cómo había internalizado esos patrones sin cuestionarlos nunca. No te estoy diciendo esto para excusar mi comportamiento, dijo. Nada excusa lo que te hice. Te lo digo porque quiero que sepas que ahora entiendo. Entiendo que sistemáticamente destruí tu sentido de autoestima. Entiendo que usé mi dinero y posición social para aislarte y hacerte sentir atrapada. Entiendo que robé años de tu vida y los llené de miedo en lugar de amor. Lilia escuchó sin expresión, sus manos firmes alrededor de su taza de café. Cuando él terminó de hablar, esperó un largo momento antes de responder. Acepto tu disculpa, dijo finalmente. No porque cambie lo que pasó, sino porque aferrarme a la ira me estaba dañando más a mí que a ti. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Espero que tu terapia te ayude a convertirte en una mejor persona. Espero que nunca lastimes a otra mujer como me lastimaste a mí. Pero mi sanación no depende de tu crecimiento. He encontrado paz sin tu arrepentimiento, y mantendré esa paz, ya sea que cambies o no. Jaime asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, y estoy agradecido de que encontraras una manera de sanar a pesar de lo que te hice. Me miró entonces. Y también te debo una disculpa a ti, Margarita. Lo que hiciste esa noche, enfrentándome, protegiendo a tu hermana, fue más valiente que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Estudié su rostro, buscando señales de manipulación o cálculo. Pero solo vi agotamiento y remordimiento genuino. No necesito tu disculpa, dije. Pero me alegra que finalmente estés asumiendo la responsabilidad.
Después de exactamente 1 hora, como acordamos, nos fuimos. Jaime no pidió más tiempo, no presionó por contacto continuo. Simplemente le agradeció a Lilia nuevamente y se alejó, de vuelta a cualquier vida que estuviera construyendo en las ruinas de la antigua. ¿Cómo te sientes?, le pregunté a Lilia mientras caminábamos por la Condesa después. Libre, dijo sin vacilar. Me siento completamente libre. Esa reunión fue hace 2 años. Desde entonces, Lilia y yo hemos construido una vida que ninguna de las dos podría haber imaginado durante esos días oscuros, cuando se presentó por primera vez en mi puerta con moretones en la cara. Viajamos juntas ahora, algo que ninguna de las dos había hecho antes. No viajes caros a lugares exóticos, sino simples aventuras a lugares que siempre habíamos querido ver. Hemos estado en Oaxaca, en Guanajuato, en las playas de Yucatán. Tomamos autobuses y nos quedamos en hoteles modestos y comemos en fondas en el camino, y disfrutamos cada momento. También nos hemos convertido en defensoras de otras mujeres en situaciones similares. Lilia es voluntaria en el refugio de violencia doméstica, donde encontró apoyo por primera vez. Y yo ayudo en una clínica de ayuda legal que asiste a mujeres mayores que navegan por divorcios y abusos financieros. Compartimos nuestra historia no porque sea fácil, sino porque sabemos que otras mujeres necesitan escuchar que escapar es posible, que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la seguridad. El mes pasado, hablamos en una conferencia para trabajadores sociales y terapeutas que trabajan con sobrevivientes de violencia doméstica. De pie en ese escenario, mirando a una audiencia de personas dedicadas a ayudar a otros a sanar, sentí un orgullo que nunca había experimentado antes. No orgullo por lo que habíamos sobrevivido, sino orgullo por lo que nos habíamos convertido. Lo que la gente no entiende sobre la violencia doméstica, le dijo Lilia a la audiencia, es que no se trata realmente de abuso físico, se trata de poder y control. Se trata de hacer que alguien crea que no vale nada, que merece maltrato, que no tiene otras opciones. Me miró entonces, y vi en sus ojos la misma fuerza que nos había llevado a través de los días más oscuros. Pero lo que los abusadores no entienden, continuó, es que el amor es más poderoso que el miedo. El amor que mi hermana me mostró cuando literalmente tomó mi lugar, arriesgó su propia seguridad para proteger la mía. Ese amor me recordó que valía la pena ser protegida, y una vez que lo recordé, una vez que realmente lo creí, todo cambió. Después de la conferencia, una joven se acercó a nosotras. No podía tener más de 30 años, pero sus ojos tenían la misma mirada perseguida que los de Lilia habían tenido ese terrible día de octubre. Mi novio nunca me ha golpeado, dijo en voz baja, pero todo lo demás que describieron, las críticas constantes, el aislamiento de amigos, la forma en que controla todo nuestro dinero aunque yo también trabajo, ¿eso realmente es abuso? Lilia tomó sus manos con suavidad. Si estás haciendo esa pregunta, ya sabes la respuesta. Pasamos 2 horas con esa joven, conectándola con recursos, compartiendo números de teléfono, ayudándola a entender que no estaba loca, que sus experiencias eran válidas, que merecía algo mejor. Cuando finalmente se fue, se paraba un poco más erguida, hablaba un poco más alto. Le habíamos dado algo precioso, permiso para confiar en sus propios instintos. Estos encuentros suceden con más frecuencia de lo que podrías esperar. Mujeres de todas las edades, en todo tipo de relaciones, viviendo con diversas formas de abuso y control. Algunas son financieramente dependientes. Algunas están socialmente aisladas. Algunas están convencidas de que su situación no es lo suficientemente mala para justificar irse. Todas ellas necesitan escuchar que sus experiencias importan, que merecen respeto, que nunca es demasiado tarde para elegir un camino diferente. Esta noche, mientras me siento en mi departamento escribiendo esta historia, puedo escuchar a Lilia en su cocina de al lado, tarareando mientras cocina la cena. Comeremos juntas, como lo hacemos la mayoría de las noches, y hablaremos sobre nuestro día. Quizás veremos una película, o trabajaremos en un crucigrama, o planearemos nuestra próxima pequeña aventura. Es una vida tranquila, una vida simple, pero es nuestra. La construimos de las cenizas del miedo y el control,
Y cada día elegimos cuidarla con amor y respeto en lugar de obligación y resentimiento. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haberme involucrado, si desearía haber atendido mis propios asuntos y dejar que Lilia resolviera sus propios problemas. Se preocupan de que sacrifiqué demasiado de mi propia comodidad y seguridad para ayudar a alguien más. Pero esto es lo que no entienden. Salvar a mi hermana me salvó a mí también. Durante años antes de esa noche de octubre, había estado a la deriva sintiendo que era inútil, invisible, olvidada. Pensé que mi vida estaba esencialmente terminada, que mis mejores años habían quedado atrás, que no tenía nada más que aportar al mundo. Tomar el lugar de Lilia esa noche me recordó que todavía era fuerte, todavía capaz, todavía necesaria. Me dio propósito y coraje que no sabía que poseía. Me mostró que el amor no es solo algo que sientes, sino algo que haces, especialmente cuando hacerlo requiere sacrificio y riesgo. Aprendí que tener 72 años no significa ser impotente. No significa aceptar el maltrato o conformarse con la soledad, o creer que tus mejores días están detrás de ti. La edad, descubrí, puede ser una fuente de fortaleza en lugar de limitación. Cuando has sobrevivido 7 décadas en esta tierra, has aprendido cosas que las personas más jóvenes aún no han aprendido. Has desarrollado resiliencia y sabiduría que el dinero no puede comprar. Más importante aún, aprendí que la familia no se trata solo de obligación, se trata de elección. Se trata de decidir presentarse para las personas que importan, estar con ellas en sus momentos más oscuros, luchar por su dignidad incluso cuando ellas no pueden luchar por sí mismas. Los moretones en la cara de Lilia sanaron en unas semanas. Los moretones en su espíritu tardaron mucho más en desvanecerse, y algunas de las cicatrices probablemente permanecerán para siempre, pero ya no esconde esas cicatrices. Las lleva como evidencia de supervivencia, como prueba de que era lo suficientemente fuerte para soportar y lo suficientemente valiente para escapar. En cuanto a Jaime, honestamente no sé qué fue de él. Escuché a través de conocidos mutuos que vendió su negocio y se mudó a Monterrey, que continúa en terapia, que nunca se volvió a casar. Si su remordimiento fue genuino o simplemente otra forma de manipulación, nunca lo sabré. Pero ya no importa. Su historia ya no está entrelazada con la nuestra. Lo que importa es que 2 mujeres mayores aprendieron que nunca es demasiado tarde para elegir el coraje sobre el miedo, la dignidad sobre la seguridad, el amor sobre el dinero. Lo que importa es que nos encontramos de nuevo, no como víctimas, sino como sobrevivientes, no como carga, sino como bendición. Lo que importa es que cada mañana cuando me despierto, tengo un propósito. Cada día cuando veo la cara de mi hermana brillante con esperanza en lugar de ensombrecida por el miedo, sé que enfrentar a un abusador valió cualquier riesgo que tomé. Lo que importa es que probamos algo importante, que el amor es más fuerte que el miedo, que la verdad es más poderosa que el dinero, que 2 mujeres decididas pueden cambiar sus vidas sin importar cuán mayores sean o cuán difíciles parezcan sus circunstancias. Si estás escuchando esta historia y reconociéndote a ti misma o a alguien que amas, por favor sabe que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. Nunca es demasiado tarde para decir no. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma, para exigir respeto, para alejarte de las personas que disminuyen tu valor. No tienes que ser joven para ser valiente. No tienes que ser rica para ser valiosa. No tienes que ser perfecta para merecer amor, amabilidad y seguridad. A veces, lo más radical que puedes hacer es simplemente negarte a aceptar un trato inaceptable. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es presentarte para alguien que te necesita. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es ayudar a alguien a recordar su propio valor. Hace 3 años pensaba que mi historia estaba esencialmente terminada. Pensaba que solo estaba marcando el tiempo, esperando el final, invisible e irrelevante. Pero resultó que estaba equivocada. Resultó que algunos de los capítulos más importantes de mi vida aún no estaban escritos, esperando el momento adecuado para desarrollarse. Ese momento llegó cuando mi hermana me necesitó, cuando el amor exigió acción,
cuando el miedo tuvo que ser enfrentado con coraje. Ese momento llegó cuando recordé que ser mayor no significa ser impotente, que tener menos dinero no significa tener menos valor, que una vida de experiencia puede ser una fuente de fortaleza, en lugar de limitación. Tengo 75 años ahora, y aún no he terminado. Mi hermana tampoco. Tenemos más aventuras planeadas, más mujeres a quienes ayudar, más amor para dar y recibir. Tenemos nietos a quienes consentir, y amigos a quienes apreciar, y sueños que todavía estamos trabajando para cumplir. Lo más importante es que nos tenemos la una a la otra. Dos mujeres que aprendieron que el vínculo entre hermanas puede sobrevivir a cualquier cosa, que el amor dado libremente regresa multiplicado, que nunca es demasiado tarde para levantarse y luchar por lo que más importa. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que elegir entre seguridad y amor, entre comodidad y coraje? ¿Alguna vez has conocido a alguien que necesitaba que fueras más valiente de lo que creías posible? Quiero escuchar tu historia. Compártela en los comentarios abajo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que eres más fuerte de lo que sabes y que nunca es demasiado tarde para elegir el coraje, por favor, da me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Juntos, podemos seguir abriendo nuestros corazones, compartiendo nuestras verdades y recordándonos unos a otros que el amor siempre vale la pena luchar por él.